Bueno, todos los lunes a esto de la 1:30 tenemos nuestro apartado legal, que además me encanta el nombre que le hemos puesto, Por Derecho. Y lo tenemos gracias a la colaboración todos los lunes del Bufete Jiménez y Asociados, que están ubicados en San Pedro de Alcántara, aunque también hay que decir que como son varios colaboradores, pues bueno, ellos van donde haya un juzgado, allí están ellos. Miguel Ángel Jiménez, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta semanita. No sé, ahora es que no me oía. ¿Cómo te ha ido? ¿Nos has echado de menos? Sí, estas 2 semanas que he estado de baja forzosa he echado de menos, pero sé que compañero Javier ha sustituido. Hombre, más que con creces. Un encanto, además un grandísimo profesional y nos encanta. Oye, Jiménez y Asociados, ¿cuánto tiempo lleváis funcionando ya? Ya lleváis un montón de años, ¿no? Pues mira, personalmente yo he hecho ya 23, ya voy para 24 y creo recordar que dentro de un par de años hacemos los 20 años también como sociedad, como empresa. O sea que voy a tener que celebrarlo. Ahí lo dejo, ahí te lo dejo. 2021 creo que va a ser el año. Hombre, habrá que celebrarlo. Y es que vosotros, bueno, atendéis a vuestros clientes, aparte de acompañarles en un proceso judicial. Vosotros sois de los que decís que más vale un mal acuerdo que un buen juicio, porque meterse en este jaleo a veces no compensa, pero siempre también asesoráis, ¿no? Os llega mucha gente con estos trámites que no entiende nadie. Por supuesto, una de las labores fundamentales que hacemos es el asesoramiento previo en evitación precisamente de conflictos que suelen ocurrir cuando uno no va de la mano de un profesional. De un profesional, siempre lo recomendamos, por favor, cuando tengan algún problema, no se metan en Internet, que es verdad que Internet es un mundo apasionante donde hay muchísima información, pero hay de todo, tanto la buena como la mala, y luego pasa lo que pasa. Bueno, pues gracias, decíamos, al Bufete Jiménez y Asociados, vamos a dar algunos consejos y sobre todo centrar, porque vamos a hablar el tema de las herencias, que en fin, hay tantos casos y tantas veces en que la gente ha perdido sus derechos por no conocerlo. Pues en fin, bueno, te vamos a empezar por un tema. Yo te voy a ir directamente. A ver, si nos encontramos con una situación en la que un coheredero, o sea que son varios herederos, o un propietario hace uso exclusivo de una propiedad que no es solo suya, sino de, pues vamos a decir, un hermano, que ocupa él solo de manera completa, ¿se le puede desahuciar? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? 3 hermanos heredan la casa de los padres que fallecieron y uno de los hermanos se queda a vivir en la vivienda y dice que no tiene dónde ir y que se queda en la casa. ¿Puede el resto de los hermanos desahuciar a este hermano? Pues este ejemplo que pones ocurre mucho más a menudo de lo que parece, porque efectivamente creo que ya en anteriores programas se habló de la herencia yacente, ¿no? Ese periodo intermedio que desde que fallece la persona concreta que sus herederos están pendientes aún de adjudicarse la herencia. Hay un limbo jurídico ahí que algunos aprovechan precisamente para hacer suyo lo que es de varios. En este sentido, lo que es la situación esta que plantea es la situación de ese coheredero que se mantiene en precario, por decirlo de alguna forma, en una vivienda que posiblemente pues sea del padre o padre fallecido y que, aun perteneciendo, sin haberse adjudicado la herencia, a varios hermanos, él realiza ese uso exclusivo sin tener en consideración al resto de los hermanos. Está claro que se produce en este sentido una tenencia que no tiene un título jurídico suficiente como para hacerlo con carácter exclusivo, lo está realizando en abuso de derechos sin pagar ninguna renta o ningún tipo de precio por ello, y obviamente hay un mecanismo jurídico por el cual esos terceros que se ven privados de su derecho pueden actuar, y en este sentido el remedio sería lo que es la interposición de un desahucio por precario, es decir, un desahucio porque no hay un derecho para ocupar en exclusiva esa vivienda. O sea, que tiene derecho, pero no en su totalidad. Exactamente, además lo que es el Tribunal Supremo ya tiene también una sentencia, tiene varias sentencias, pero ya aquilata lo que es la jurisprudencia en ese sentido, porque declara que, estando pendiente de la división hereditaria, que es lo que precede a la partición de esa operación complementaria que hay que hacer siempre con una herencia, ese reconocimiento, para obtener el reconocimiento de la propiedad sobre los bienes inmuebles de todos, no
da derecho a ese uso exclusivo del bien hereditario en favor de ninguno de los coherederos. Por lo tanto, la vía más rápida es la del desahucio por precario, sin perjuicio de la división de cosa común, que es diferente. Eso es otro tema que podríamos tocar, ¿no? Exactamente, esa es otra cuestión, pero esta sería la más rápida. Bueno, vamos a otro, espero que haya quedado claro, aunque siempre hay, como decíamos, la interpretación de la ley permite también darle diferentes lecturas a situaciones como esta, ¿no? Eso hablamos muy genéricamente, ¿no? Hablamos genéricamente y cada caso en concreto pues habrá que verlo muy específicamente, porque quizás en el testamento un padre haya podido recoger específicamente que el uso sí pertenece a uno de los coherederos, aunque la propiedad se ha dividido en todos por igual. Entonces, en ese sentido, habrá que ir muy al caso concreto, pero en la generalidad, si todos tienen el mismo derecho y uno de ellos es el que produce esa ocupación o ese abuso de derecho, los demás tienen acción contra él. Ah, mira, no había caído. O sea, un padre tiene 3 hijos y pone herederos a los 3 por igual, pero la parte de mejora puede ser de usufructo solo y exclusivamente para uno de ellos, por ejemplo, ¿podría ser? Perfectamente, la de mejora o de libre disposición se puede realizar. En ese sentido, como la herencia en global muy rápidamente se divide en 3 partes, que es la legítima, mejora y libre disposición. La legítima es intocable, tiene que ir a todos los herederos legales forzosamente. La mejora debe ir o a todos por igual o puede mejorarse a alguno de los que entran dentro de la legítima, y el tercio de libre disposición, como el nombre indica, puede ir a cualquier tipo de actuación que pretenda el testador. Ya, bueno, vamos a otro punto. A ver, cuando ponemos a la venta un inmueble de nuestra propiedad y el agente, aquí atento a las agencias, y el agente inmobiliario nos solicita un pacto de exclusividad, ¿es abusivo este pacto? Bien, como todo hay que ir al caso concreto, cómo se haya redactado ese contrato o esa hoja de encargo o esa hoja de comisión con la inmobiliaria, porque de base el realizar una petición a una inmobiliaria para que su actuación como agente inmobiliario vaya dedicada en exclusiva a la venta de tu inmueble, eso significa que hay una incorporación de medios publicitarios, de medios humanos, medios técnicos. Y que hacen una inversión económica. Exactamente. Entonces, en ello igualmente también hay jurisprudencia que sin que pueda ser aplicable a todos los casos, que como decimos habrá que ver uno por uno, cuando se ha cumplido por parte de la inmobiliaria esa puesta a disposición de esos medios publicitarios, esa inversión a efectos de tratar de vender tu vivienda en ese periodo que tú has contratado con ellos, no se considera abusivo ese pacto de exclusividad, puesto que crea obligaciones para ambas partes. Otra cosa es que alguien pretenda que tú firmes un acuerdo en exclusiva, luego no desarrolle ningún tipo de actividad para su venta y lo que esté produciendo es al contrario unos perjuicios, puesto que te impide a ti poner en el mercado dicha propiedad. Pero ¿esto es habitual? Los pactos de exclusividad, sobre todo cuando son propiedades de un importe económico importante, ¿no? Importante, porque verdaderamente si al final tu propiedad lo tienen todos, pues pierde un poco de valor en el mercado, y generalmente la comercialización quieren hacerlo a clientes que tengan muy amarrados en ese sentido. Claro, cuando planteamos esta situación es porque es habitual, hay muchas inmobiliarias que te piden la exclusividad, tú puedes negociar el tiempo, de mira, pues vamos a hacer en 3 meses. O, por ejemplo, te hacen exclusividad, sí, pero a cambio de que, bueno, pues que te gastes dinero en publicitarlo, etcétera, etcétera, pero me lo tiene que demostrar, ¿no? Me lo tiene que justificar los gastos que ha tenido, ¿no? Ten en cuenta que aquí al fin y al cabo se le está dando esa exclusividad, que estamos diciendo que durante el periodo de tiempo en que vamos a estar vinculados con esa inmobiliaria, sean 3 meses, 6 meses o el tiempo que se estipule las partes, no vamos a vender nosotros la propiedad por nuestra cuenta o con un tercero, y si lo hacemos, la inmobiliaria igualmente cobraría el porcentaje de comisión que se hubiese pactado. Entonces son circunstancias muy especiales que hay que atender, hay que ver muy bien, hay que, antes de firmar ese contrato, tener claro con la inmobiliaria qué tipo de actividad es la que va a desarrollar, y a partir de ahí pues tomar esa decisión. Pero el pacto en sí mismo no es un pacto que sea nulo de por sí ni abusivo, planteado en una hoja de comisión, como decimos, salvo que se realice un tipo de actuación no impropia por parte de la inmobiliaria. Bueno, incluso hasta para hacer un contrato con una inmobiliaria para vender una propiedad, tenemos que pasarle ese contrato a nuestro abogado que nos asesore antes de firmar nada, porque una vez firmado ya es más complicado defenderlo, que no es imposible, para eso tenemos nuestros buenos abogados, pero es preferible informarnos antes. Bueno, vamos a más asuntos. A ver, hemos comprado, por ejemplo, un apartamento que está en construcción.
¿Es posible solicitar la resolución del contrato de compraventa por incumplimiento del promotor a la hora de la entrega? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Compramos un apartamento en plano, como se suele decir, en plano. Pero luego, por ejemplo, el promotor no ha llegado a las fechas de lo que me había acordado. ¿Se puede solicitar la resolución del contrato de compraventa? Pues mira, aunque vamos a hablar en otra ocasión, que es muy interesante hablar sobre el tema de la compraventa en plano, porque se siguen incumpliendo muchísimas de las obligaciones legales que hay por parte de las promotoras en cuanto a garantías, etcétera, etcétera. Planteaba la pregunta que realiza. Hay que ser muy cauto. Hay una obligación que es clara del comprador, que es la del pago del precio en tiempo y en forma, y hay otra obligación clarísima del promotor, en este caso vendedor, promotor-vendedor, que es la entrega de la vivienda no solamente de forma física, sino también de forma jurídica. ¿Qué significa? Por un lado, obviamente, la vivienda tiene que estar terminada con las calidades y en las condiciones que se establece en el contrato de compraventa privado que habremos realizado con precio aplazado con el promotor, pero además necesitaremos esa entrega jurídica, es la entrega con esa licencia de primera ocupación que acreditará que el ayuntamiento en cuestión, donde esté situada la vivienda, pues ha cumplido no solamente con el tema de licencia, sino que durante la ejecución se ha realizado en el marco y en las condiciones que la propia licencia establecía. Una de las partes importantes del contrato es el tiempo de entrega de la vivienda. Aquí es primordial que el promotor es el que debe estar preparado para el tráfico jurídico en el sentido de saber o prever cuáles son las diferentes vicisitudes que pueden ocurrir a lo largo de un proceso constructivo. Para cumplir los plazos. Exactamente. Está claro que si va a durar 24 meses la construcción de ese edificio, tendrá que calcular y sabrá que aquí llueve X días al año, habrá imposibilidad aproximada de tener X días de no trabajo por parte de los trabajadores, sin perjuicio de que hay otras cuestiones que no son quizás posibles de ponderar, como son las cuestiones de fuerza mayor. Pero, a ver, Miguel Ángel, se supone que las promotoras hacen una previsión de retraso y lo incluye, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna promotora que hace decir, esto va a durar 12 meses, pongo 12 meses? Siempre pues, ellos se ponen a alargar 6 meses más, ¿no? Por supuesto, y además como tienen esa libertad de establecer con el consumidor, en ese caso, que es la diferencia, plazos mayores a efectos de prever que pueda haber cualquier tipo de retraso y no incurrir en ningún tipo de demora la promotora. Es por eso que también los tribunales les establecen que cumplan, y si hay un retraso grave y esencial en el contrato, se pueda resolver el contrato. Con carácter general, si la promotora tiene terminada ya la propiedad y puede entregarse la propiedad a la persona que haya estado comprando, aunque se haya retrasado, ya no puede resolverlo. Si no ha realizado el requerimiento con carácter previo, una vez que está ya la propiedad para ser entregada, ya no puede realizarlo.